Muy bien, varones, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y compartir con ustedes en esta mañana. Gracias a todos por llegar a este lugar. Estamos muy contentos por poder juntarnos para estudiar la palabra de Dios, estar compartiendo este tiempo de estudio en la Biblia. Y llegamos al punto donde hoy vamos a comenzar a ver, o vamos a estar viendo el final de este estudio, o al menos la introducción al final de este estudio de las promesas. Y hoy en esta tercera etapa, o en este tercer punto en cuanto a las promesas en nuestras vidas, lo vamos a ver en cuanto a las promesas y el futuro, a lo que viene. Si hay algo que el hombre, o sobre lo que el hombre no tiene control, es sobre lo que viene, sobre el futuro. No es decir, bueno, en realidad no tenemos el control de muchas cosas. Nos hemos dado cuenta de que somos falibles y que dentro de esas limitaciones que tenemos, cuando creemos tener el control de algo, nos damos cuenta que lo perdimos. Pero cuando hablamos del futuro, es algo que, el mundo nos invita a planear, nos lleva a que nosotros tengamos, en cierta manera, una visión hacia lo que viene. Sin embargo, no está mal planear, al contrario, siempre es bueno tener un plan y que pensemos juntos cómo es que nosotros tenemos que encarar el futuro. Porque no tenemos control, por más que planeemos, sabemos que las cosas no van a salir como nosotros las planeamos generalmente. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros ponernos en línea para saber qué pasa o qué nos depara, o más mejor dicho, qué espera el futuro en nuestras vidas? ¿Qué nos espera en el futuro en nuestras vidas? Bueno, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago. Y el libro de Santiago nos va a empezar a guiar y dar luz para que nosotros entendamos cómo debemos prepararnos para el futuro. Y sobre todo para las promesas que hay en la palabra de Dios acerca del futuro. ¿Y qué dice la Biblia acerca de nuestro futuro? Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, que dice, es inconstante en todos sus caminos. Estoy leyendo Santiago capítulo 1. Sigue avanzando Santiago capítulo 1 y va a decir más adelante, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Seguimos avanzando en el libro de Santiago. El capítulo 2 nos va a hablar acerca de una fe genuina, cómo nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, para ser parte de esa fe. Nos va a dar ejemplo de personas de fe, nos va a decir que debemos tener en control partes de nuestras vidas, pero sobre todas las cosas debemos adquirir sabiduría, y una sabiduría genuina, y la mejor forma es sometiéndonos a Dios. Para llegar al capítulo 4 y en el versículo 13 decir lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Está planeando, no está mal, está bien. Sin embargo, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado, Es decir, que nosotros tenemos que aprender a hacer lo que es bueno. Y tenemos que empezar realmente a direccionar nuestra vida al pensamiento de Dios. Pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, ¿no es cierto? Y encaminar entonces nuestro presente hacia nuestro futuro, del cual no tenemos control, pero podemos tener certezas de lo que puede ser en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el futuro está preparado, y es lo que vamos a descubrir. Y cuando hablamos de las promesas de Dios para el futuro, hablamos de las promesas de Dios para nuestras necesidades futuras. Y lo primero que vamos a responder en esta mañana, la primera pregunta que creo que se hace toda persona en cuanto al futuro es: ¿qué nos depara el mañana? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es poner nuestro pensamiento, decíamos recién, donde Dios tiene su pensamiento, y pensar como Él piensa.
Y dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. ¿Quién me lo lee, por favor? Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa, piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Bien, cuando pensamos en Tito, esta carta que Pablo escribe a este pastor que estaba en una ciudad cosmopolitan, una ciudad con mucho tráfico, una ciudad con mucha corrupción, una ciudad con mucho pecado, podemos así decirle, era como una Guadalajara de esta época, ¿no? Era como Tito era pastor en Guadalajara. Entonces, lo que Pablo le dice a Tito en cuanto a su consejo para poder seguir adelante con su ministerio, en su proceder diario, le aconseja en cierta manera que le enseñe a las personas, ¿no es cierto?, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjate, a la impiedad y a los deseos mundanos. Ok, esta carta fue escrita hace 1900 años atrás. ¿Qué sociedad más depravada, verdad? Porque había deseos mundanos y había impiedad, cosas que hoy no vemos. Eso era de allá, de hace 1900 años atrás. No, nos damos cuenta, ¿no es cierto? Nos damos cuenta cada vez que llegamos a la palabra de Dios, a la Biblia, lo actual que es la palabra de Dios. Cómo pareciera que fue escrita hoy en la mañana cuando me levanté y en lugar de agarrar el diario de la mañana para saber las noticias, agarro la Biblia y me encuentro con una radiografía de lo que vivimos hoy, 16 de noviembre del 2022. ¿No es así? Y es curioso porque esa misma palabra resuena en nuestra mente, en nuestro corazón, diciendo lo que debes hacer es renunciar a la impiedad si quieres saber qué te depara el mañana, a los deseos mundanos y vivir en esta época, ¿sí? En esta época, dice, ¿cómo? Sabia, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante, ¿no? En medio de una sociedad que se debate entre la impiedad, entre los deseos mundanos, tenemos que estar como hijos de Dios, viviendo sobria, es decir, tener el control. Es una persona sobria, es una persona que todavía tiene el control, obviamente un control que nos da Dios, justa, manejándonos por el carril correcto, y dice al final, piadosamente, un corazón correcto. Pero ¿qué es lo que puede lograr que tú y yo vivamos esto? ¿Dónde puedo anclar mi vida para que en medio de toda esta corrupción que vivimos, estos deseos pecaminosos, la vanagloria de la vida que me rodea el día a día, en el afán de ganar, en el afán de hacer cosas para asegurar, y lo digo, mi futuro, entre comillas, porque yo no sé qué es lo que piensas de tu futuro, qué es lo que piensas cuando hablas de asegurar el futuro. ¿Qué puede asegurar tu futuro? ¿Una buena cuenta bancaria? ¿Propiedades para que el día que te retires vivas de renta? ¿Qué puede asegurar tu futuro? ¿Un buen plan de salud para que cuando lleguen los días malos estés bien? ¿Eso depara tu futuro? Si dice Santiago, la vida es como niebla. ¿Sí? Te levantaste hoy en la mañana temprano y te diste cuenta que el frío con el calor se condensa y aparece una niebla, pero cuando sale el sol, ¿dónde está la niebla? Desaparece, así es la vida. ¿Cuántas personas no se han ido en su mayor apogeo, en el momento de mayor relevancia en su vida, de repente un día para otro ya no están? Esa es la vida, así es la vida. Y Pablo le decía a Tito, ojo con eso. Y Santiago lo va a aseverar, lo va a afirmar. Así estamos en esta vida, hoy estamos y mañana no. Por lo tanto, Tito va a recibir de parte de Pablo, dice que nuestra vida debe estar anclada, ¿sí?, en la esperanza, dice, en esperar o aguardar la bendita esperanza y gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una esperanza anclada en una verdad. El día de Jesucristo, el día de que Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos de ustedes, cuando se levantaron hoy en la mañana, se miraron al espejo, se lavaron los dientes, o no sé cómo sea el ritual que hagan, no sé qué es lo primero que hagan, ¿sí? Pero, ¿cuánto el primer pensamiento de esta mañana fue,
¿Y si Cristo viene hoy? ¿Y si Cristo viene hoy? ¿Por qué digo esto? Porque trato de proyectar hacia mi futuro, trato de proyectar hacia las necesidades que tengo y trato de proyectar qué es lo que me va a deparar el día de hoy con su afán. Dice la Biblia que de por sí hay afán en el día. Pero ¿cómo vivir mi día en forma correcta? ¿Cómo encauzar mi día? Bueno, yo creo que la mejor forma es pensando de que Cristo pueda venir hoy. Y si yo soy consciente de que Cristo puede venir hoy, tiene que cambiar mi conducta. Y yo soy consciente que si no viene hoy, puede venir mañana, voy a seguir esforzándome para que el día que llegue a la presencia de Dios, ¿sí? Como dice, y voy a usar un refrán popular, por lo menos me encuentre confesado, ¿no? ¿Sí? Pero quizás es como, lo tomamos a veces muy en broma esto, pero la realidad es, si Cristo viene hoy y te llama a su presencia, deja de que Cristo venga hoy. Si hoy te toca partir, nos toca partir. Y entramos en su presencia. Y nos enfrentamos cara a cara con nuestro Salvador. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos listos? La única forma de estar listos es anclar nuestra vida en la esperanza de Jesucristo. Mira, este mundo, dijo el Señor Jesucristo, no tiene más para nosotros como hijos de Dios que aflicciones, pruebas, situaciones difíciles, fuera de control. Él ya venció al mundo. Entonces mi esperanza no puede estar en otra persona más que en la persona de Jesucristo. Y confiar que si Él prometió, lo va a hacer. Ahora, quizás en nuestro afán por el futuro, quisiéramos saber, bueno, Dios, revélame cuándo vas a venir para yo empezar a prepararme. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:42, por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. No sabemos. El mismo Mateo dice, ni los ángeles, ni el Hijo sabe el día y la hora. Por lo tanto, Lucas capítulo 12, versículo 40 dice, también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá con ustedes cuando ustedes, ¿qué? Menos lo esperen. En el comienzo de la pandemia, en el 2020, mucha gente hizo sensibilidad, o se hizo sensible a la posibilidad de que Cristo viniera. Entonces, como muchas personas, así como que fue como un avivamiento o una situación de que querían estar a los pies de Cristo para estar preparados para su venida. Pero pasó el tiempo y ya estamos a 3 años de aquella realidad. Y hoy vivimos una normalidad espiritual excesiva. Y ya las iglesias se abrieron, ya no hay restricciones. Pero la gente sigue lejos de Cristo. Sigue lejos de esa realidad. Y mira, el mundo demostró que está igual que antes. O incluso hasta peor, podemos decir. Hasta peor. Pero la gente no está sensible. Perdió esa sensibilidad. ¿Por qué? Porque su esperanza no está anclada en que Cristo puede venir hoy. Porque estamos más desesperados. Porque tengamos para pagar lo que debemos. O para volver a endeudarnos en este próximo fin que viene, que más que un buen fin es un mal fin, porque algunos todavía están pagando hace como 4 buen fin atrás, porque compraron en 48 cuotas y siguen pagando, ¿verdad? Que realmente en el hecho de decir, bueno, es un día a la vez la vida, ¿te diste cuenta de eso? Es un día a la vez. Ni me tengo que desesperar por lo que viene, ni lamentarme por lo que pasó, sino que debo vivir un día a la vez. Y sabiendo que si pienso en mi futuro, me quedo tranquilo, porque mi esperanza está puesta en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque al final, tú y yo, lo que debemos saber en cuanto al futuro y lo que me depara el mañana, es simple. Que Jesucristo volverá. Jesucristo volverá. Y esa es la esperanza que nos debe impulsar día a día a no preocuparnos por lo que me depara el mañana, sino que anclar mi vida en Cristo y vivirla en forma correcta. Segunda pregunta. Ok, esto es en cuanto a lo que viene. Pero en cuanto a lo que pasó, en cuanto a los que murieron, ¿qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasará con los que mueren? Déjame decirte que la Biblia habla no solamente de los que mueren, sino que hablan de la resurrección. Habla de la resurrección. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira, la Biblia habla mucho acerca de la resurrección. Incluso la registra desde el Antiguo Testamento, como un milagro, como un testimonio. Obviamente dentro del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, también hubo resurrección. Pero hay una resurrección que es la primicia de todas las resurrecciones y que marca, ¿no es cierto?, esa situación clave en cuanto a lo que significa la resurrección. ¿Y cuál fue? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resurrección que quedó registrada en los 4 evangelios. Resurrección de la cual el libro de Hechos habla. Resurrección de la cual hay testimonio en las diferentes cartas que el apóstol Pablo escribe. Resurrección de la cual hay más de 80 testigos. Incluso las autoridades fueron testigos de ese momento icónico, transformador en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a través de la resurrección de los muertos, Dios Padre, al levantar al Hijo de entre los muertos, marcó un antes y un después. La victoria, dice la palabra de Dios, sobre el que tenía el poder, el imperio de la muerte. Entonces, cuando nosotros pensamos en los que mueren, a futuro, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? O si la muerte llega a mi vida y Cristo no vino todavía por su iglesia, ¿qué va a pasar con nosotros? La realidad es que la palabra de Dios dice que aquellos que murieron en Cristo y aún los que no murieron en Cristo, un día resucitarán. La palabra de Dios dice, y el mar devolverá a sus muertos, y la tierra devolverá a sus muertos. Cuando habla de resurrección, no es difícil saber o entender cómo va a ser esto, a mí al menos en mi mente finita. Pero cuando pongo mi fe en Cristo y entiendo que Dios tiene el poder para dar vida, para quitar vida, Él también tiene el poder para donde no hay vida volver a ponerla y donde hay volver a tomarla. Entonces yo no dudo acerca de la resurrección, pero no me puedo imaginar cómo va a ser ese momento. Sin embargo, dice la palabra de Dios que tanto los que están en Cristo y los que no están en Cristo, un día serán levantados de los muertos, los que murieron, para ser presentados delante de un tribunal. Y no voy a meter en escatología y no voy a hablar de cuándo, cómo, por qué, sino que voy a hablar de aquello que nosotros podemos entender. Porque cuando hablamos de eventos futuros son eso, eventos futuros que nosotros no podemos saber cómo van a ser. Tenemos cierta luz, cierta revelación, pero si estudiosos no se han puesto de acuerdo cómo van a ser el tiempo exacto, si van a ser años, si van a ser días, cómo va a ser, no vamos a entrar en ese tema. Pero sí lo que vamos a entrar es lo que va a pasar, que es claro que va a pasar. Y todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, incluso los muertos, y se van a presentar delante de Dios con nuevos cuerpos para recibir su sentencia. Aquellos que están en Cristo recibirán de parte de Dios, ¿no es cierto?, la recompensa por sus obras. No las buenas obras de ayudar a la señora a cruzar la esquina o de llevar alimento al pobre, sino que dice las que Dios preparó de antemano para que sus hijos anduvieran en ella. Y los que murieron sin Cristo para recibir la sentencia de su condenación. Para que no tengan excusa ni no digan que yo no sabía. Porque en ese momento les va a ser revelado la oportunidad que tuvieron y dejaron pasar. Pero que todos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar. Los que tengamos la dicha o los que tengan la dicha, no sé, porque no sé cuándo Cristo va a venir. Alguien me preguntó, ¿y cuándo son los últimos tiempos? ¿No estamos viendo hoy señales de los últimos tiempos? Déjame decirte algo. Señales de los últimos tiempos estamos viendo desde que empezaron los últimos tiempos. ¿Y cuándo empezaron? Cuando Cristo dijo, voy a volver. Pero eso es mucho tiempo. Bueno, es que para Dios no es el tiempo nuestro. Él no se maneja en el cronos. Todo el tiempo. Me hablan de desgracias y problemas que pasan. Bueno, a ver, háblale. Ya no podemos, no sé cuántos sobrevivientes hay de la Segunda Guerra Mundial, menos de la Primera, de la crisis del 28, ¿sí? De los problemas que hoy tenemos, de las situaciones que vivimos. Mira, la sociedad la vivió y hasta lo vivió peor. Pero no tenemos que andar buscando las señales para ponerle una fecha a la vuelta de Cristo, a la venida de Cristo, sino que tenemos que vivir cada día pensando, lo dijimos recién, como si Cristo viniera hoy. Y no descuidar eso en nuestras vidas. Pero pensar en esto, hombres, que para nosotros la muerte es parte de la vida. Y no tiene que haber desesperanza en la muerte, sino esperanza. Porque la muerte es la antesala o es la puerta a estar en la presencia de nuestro Dios. Es interesante cuando nos toca participar o compartir, no sé si alguna vez prestaste atención, en algún funeral o velatorio de una persona que muere en Cristo.
y su familia está en Cristo. Claro, hay dolor, la separación siempre genera dolor, hay quebrantamientos, hay recuerdos, situaciones que vivimos, pero se canta a Dios, se alaba a Dios, se agradece por la vida de la persona que ya no está ahí. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Pero cuando vamos y participamos del velatorio de una persona que muere sin Cristo y su familia no tiene a Cristo como esperanza, es difícil esa situación. A veces hasta es difícil qué decirle a las personas. Compartir en esos momentos es el momento para un pastor, yo creo que es más difícil. Sabemos lo que tenemos que hacer, compartimos de Cristo, pero no podemos ni siquiera asegurar, porque si partió sin Cristo no hay esperanza. Pero ya no se trata de los que no están, se trata de los que estamos. Y se trata de el día a día, poner nuestra vida, encauzar de la vida encauzar nuestra vida de tal manera que la muerte no tiene que ser un problema para nosotros, varones. Lastimosamente, es el versículo del apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos últimos años mucha gente renunció a eso, porque se entendió que el morir trae realmente una bendición muy grande, estar en la presencia de Cristo. Pero mucha gente es tan egoísta que le tiene miedo a la muerte y piensa que en la muerte no hay esperanza. Claro, no andamos correteando a la muerte, pero tampoco la queremos evitar, porque es parte de la vida. Pero después de la muerte, ¿qué? En Cristo hay resurrección, porque hay vida y vida en abundancia. Sin Cristo hay resurrección, pero hay condenación y condenación eterna. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con la muerte o después de la muerte con los que resucitarán? La solución está hoy. Y la solución sigue siendo Cristo Jesús, para que cuando nos toque partir, cuando nos toque estar del otro lado, la certeza la podamos confirmar hoy. Si Cristo vive en nuestro corazón, si Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, entenderemos que para los que viven en Cristo, los que vivimos en Cristo, habrá una gran resurrección de entre los muertos. Y habrá vida aún después de la muerte. 3. Decíamos o preguntábamos acerca, en primer lugar, de qué nos depara el mañana. Después preguntábamos qué pasará con los que mueren. Y ahora nos vamos a preguntar y a responder qué podemos entonces anhelar. Una de las cosas es lo que esperamos y otra cosa es lo que anhelamos, ¿sí? Algo que nos inspira, que nos empuja entonces a que podemos anhelar. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículos 17 y 18. ¿Quién me lo lee, por favor? Romanos 8, 17 y 18. ¿Quién lo tiene ahí en sus hojas? ¿Y si hijos qué? También herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que pasemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Fíjate, ¿qué podemos anhelar en nuestras vidas cuando ya tenemos tranquilos o seguros qué va a pasar mañana? Lo que va a pasar mañana es que Cristo vuelve. Cuando sabemos qué va a pasar después de la muerte, hay resurrección en Cristo, los que estamos en Cristo para salvación, los que no para condenación. Y ahora la pregunta es entonces, ¿en qué pongo mi anhelo? ¿Qué anhelo en mi vida? La palabra de Dios nos dice que también somos herederos y coherederos en Cristo Jesús o con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué podemos anhelar? Si pasamos un mal momento por causa de Cristo en esta vida, hay recompensa, dice la palabra de Dios. Eso es lo que habla aquí cuando dice, juntamente con Él seamos glorificados. ¿Es una recompensa para el Hijo de Dios? Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, dice el apóstol Pablo, no son comparadas ni ahí con las glorias venideras, con que se van a ser manifestadas en cada uno de nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es el propósito que Dios tiene para dar o poner en nuestro destino, en nuestro futuro, en el cielo, recompensas? ¿Realmente merecemos nosotros recompensas? ¿Merecemos ser recompensados? ¿Merecemos ser motivados? ¿O la motivación y la recompensa tiene un propósito que quizás nosotros no estamos siendo claros de por qué están ahí?
en muchas oportunidades en la Biblia vamos a encontrar la recompensa o vamos a encontrar la palabra galardones. Incluso cuando lleguemos delante de la presencia de Dios y nuestras obras sean juzgadas, sean pesadas, sean medidas, sean pasadas por el fuego, para que sobrevivan aquellas que realmente tienen valor. Después de eso dice la palabra de Dios que nos va a ser otorgado galardones. Y habla corona de justicia, habla diferentes cosas que van a ser puestas en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para que la colgamos en nuestra morada eterna, allí en nuestro living, y orgullosamente presumamos las obras que hicimos mientras vivimos en este mundo. No, porque es una obligación. Ni siquiera es. Sino que los galardones, sino que aquellas recompensas que ni siquiera dependen de nosotros, sino que dependen de Dios, que en su gracia y misericordia, que es otro galardón que nosotros recibimos, otro regalo que recibimos de parte de Dios en nuestras vidas, dependen totalmente de su poder y de su bondad en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nosotros recibamos las recompensas en el cielo, esas recompensas van a tener un solo propósito: glorificar a Dios el Padre, poniéndolo a los pies del Hijo, del Señor Jesucristo, en agradecimiento y en pago por lo que Él hizo por nosotros. Fíjate, estábamos muertos, sin un destino seguro, sí, o mejor dicho, con un destino seguro, la muerte eterna, sin nada para poder hacer para salvarnos. Y Dios, en su infinita gracia y misericordia, provee a través de Jesucristo no solamente la solución a nuestro problema, sino que también la forma en que nosotros podemos retribuir y poner delante de Dios en forma de pago por lo que tú y yo no podíamos hacer, que es asegurar nuestra eternidad en la presencia de Dios. Si nosotros dudamos en esta vida, hombres, vamos a sufrir pérdidas estrepitosas en nuestro mañana. Si nosotros dudamos de lo que Dios prometió en nuestras vidas, vamos a sufrir cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, porque no vamos a poder cumplir para poner delante de sus pies en forma de agradecimiento esos galardones de los cuales solamente Dios Padre y Dios Hijo son merecedores. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos. ¿En qué día? En aquel, el que va a venir. O sea, si quieres motivarte, quieres anhelar algo para tu mañana, para tu futuro, piensa en el día en que Cristo sea manifestado en gloria. Que nosotros como iglesia estemos delante de su presencia. Cuando la eternidad, que ya es una realidad de nuestras vidas, se vea concretada en ese momento magnífico delante de la presencia de nuestro Dios. Y que tu motivación sea no acumular riquezas eternas para pasar la mejor maravilla en el cielo, teniendo una gran mansión lujosa donde vivir, como vivimos aquí en la tierra, sino que tu motivación sea encontrar galardones para poner a los pies de Cristo. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Fíjate, es que yo creo que solamente estar en la eternidad en el cielo es impagable. Ni lo merecíamos, pero por gracia llegó a nuestras vidas. Entonces ahí caen muchos 20, hombres. Caen muchos 20 de por qué Dios nos pide que vivamos cada día como embajadores de Cristo. Que vivamos cada día como verdaderos hijos de Dios, con la responsabilidad que conlleva. Sí, claro, es difícil. Jesús lo sabía. Va a haber aflicciones, va a haber problemas. Él venció al mundo. Lo que no podíamos vencer nosotros lo venció Él. El problema es que nosotros nos victimizamos y ahí vamos y nos revolcamos otra vez en el pecado. Porque nuestra conciencia no nos deja. Y no nos dejamos controlar por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si mientras tengamos hoy el control de nuestras vidas, va a ser muy difícil que anhelemos un mejor futuro para cada uno de nosotros. Hombres, creo que es tiempo de celebrar hoy para disfrutar mañana. Celebrar que somos hijos de Dios. Celebrar que encontramos en Cristo un propósito para nuestro presente y para nuestro futuro.
pero sobre todas las cosas, celebrar que no hicimos nada, que todo lo hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo y que nos dejó el Espíritu Santo para que, como dice Santiago, ¿no?, hablemos en forma correcta, recordando que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado separa, y el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Y si aún tú no vives la experiencia sanadora en tu vida, reconfortante de saberte un hijo de Dios, teniendo una esperanza, esperando a Cristo y su vuelta, esperando la resurrección de entre los muertos con esperanza y anhelando estar en su presencia, creo que es un buen día para que consideres, veas en lo profundo de tu corazón, reconozcas lo que tienes que reconocer si eres un pecador, pidas perdón por tus pecados y confesando esa realidad en tu vida, le digas a Cristo: hasta aquí yo tuve el control, de aquí en adelante sigue tú. Vamos a orar para terminar en esta hora. Y quiero que cada uno de nosotros pueda pensar en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y en ese pensar y en lo que quieres reclamar a Dios, también en cuánto te vas a comprometer, en qué te quieres comprometer. Y de qué manera prepararte para tu futuro. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Tú y yo recibiremos recompensas celestiales. Dios tiene preparado para ti y para mí recompensas en los cielos. Pero si no nos preparamos, va a ser difícil que podamos recibir esas recompensas. Señor, en esta hora queremos comenzar pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón por fallarte, pidiéndote perdón por dudar, pidiéndote perdón, Señor, por haberle hecho lo malo delante de ti. Y queremos en esta hora que tú prepares nuestro corazón para lo que viene. Que podamos realmente confiar y descansar en ti. Que podamos tener la certeza y la plenitud de que solamente en ti encontramos todo lo que necesitamos. Y Padre Santo, impulsa nuestro presente para vivir seguros en el mañana. Padre Santo, que nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestra seguridad siempre esté en la persona de Jesucristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pero también como aquel que marca el camino por el cual nosotros debemos seguir. Este es nuestro anhelo, esta es nuestra esperanza y es lo que queremos hacer como hombres que buscan y anhelan la integridad. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.